Hola, mi nombre es Aldo Pérez. Bienvenido a tu canal Todo Nuevo. Hoy tenemos un mensaje sobre En busca de la sabiduría. Tuve el privilegio de predicarlo en la iglesia de Dios Pentecostal MI. Espero que les sea de bendición. No se olviden suscribirse al canal y si les gusta este mensaje, por favor déjenme un like o mejor aún, déjenme un comentario. Que el Señor les bendiga. Papá, puede sentarse, por favor. Hoy yo quiero hablar de un tema que es bien importante para mí. Es bien especial. Y estoy hablando de sabiduría. ¿Okay? Le voy a explicar un poquito por qué. Cuando yo vine al Señor, yo tenía 16 años. Yo no vengo de un hogar cristiano. ¿Okay? Yo no vengo mis padres no sirven al Señor, no tengo ni tíos. O sea, la familia cristiana que tuviera era lejana en el árbol genealógico. Y no tan solo en el árbol genealógico, sino que a distancia estaban muy lejos. No habían cristianos por mi familia. ¿Y de cómo yo vine al Señor? Bueno, yo vine al Señor porque mis padres, una cosa que sí querían era que sus hijos aprendieran inglés. Y en Puerto Rico, un país como los nuestros, un país que se habla español, pues no había muchas opciones porque todas las escuelas son en español. Pero había unas pocas escuelas y una de ellas era una escuela menonita. ¿Okay? Y esa escuela menonita era pues con una visión afiliada de Estados Unidos y todas las clases eran en inglés. Y pues mis padres, ahí es donde tú vas a ir porque tú vas a aprender inglés. La parte de la menonita, de la religión, esa parte, si fuera por ellos, lo hubieran eliminado. A ella no le interesaba nada. Pero una cosa iba con la otra. Estuve ahí desde octavo, noveno, pero en décimo, algo cambió. Porque llegó un nuevo maestro de religión, un hombre de Asamblea de Dios, que acababa de llegar de 3 años en el campo misionero en Uruguay. Jovencito de 28 años. Fue directo de la universidad al campo misionero. Y acababa de volver. Y ahora él estaba encargado. Y ese hombre era chiquitito, era más bajito que yo, era más flaquito que yo. Yo creo que si el viento soplaba se lo llevaba. Pero tenía el Espíritu de Dios con él. Y él llegó en agosto y yo me convertí en octubre. ¿Okay? Y hasta el día de hoy estoy aquí. Pero llega el Señor, pero yo no conozco nada. Mi familia no va a la iglesia. En mi casa no había una sola Biblia. En mi casa no había ni siquiera una taza con un versículo bíblico. No había ningún cuadro con nada de Jesús. Dios estaba ausente por completo en mi familia. Y no tan solo el Evangelio de Jesús, nada relacionado a religión. Ni siquiera la religión tradicional católica, que es tan común en nuestros países, ni siquiera eso estaba en mi familia. Mis padres eran graduados de universidad y ellos estaban demasiado educados para esas cosas. Así que yo, a los 16 años, me convertí el primer cristiano en mi familia. Pero, como dije, yo no sabía nada. Así que adquirir sabiduría y conocimiento en el Señor se convirtió en una prioridad bien grande. Porque yo estaba en una situación muy difícil, donde yo sirvo al Señor, pero estoy bajo la autoridad de mis padres, los cuales no sirven al Señor. Y no quieren saber nada de Dios. Y eso de que su hijo terminó era cristiano, no es exactamente por la razón que lo pusieron en esa escuela. ¿Okay? Gracias a Dios nunca lo cogieron con la escuela, pero definitivamente hubieron muchos conflictos. La única iglesia que yo podía ir era una que yo iba caminando, porque mis padres no me iban a llevar a la iglesia. Punto. Y solamente había una sola iglesia evangélica a distancia que yo podía llegar caminando. Mi casa estaba en el tope de una urbanización que estaba en el tope de un monte. Y no que yo tuviera carro, pero tal vez si mi casa hubiera estado ubicada en otro lugar, pues tal vez mis patitas me llegaban más lejos. Pero yo estaba tomaba 20 minutos subiendo el monte para llegar a donde vivíamos nosotros.
Gloria a Dios que había una iglesia. Gloria a Dios que cogieron una casa y la convirtieron en una iglesia. Si no hubiera sido por eso, no hubiera habido nada. Así que esa fue la iglesia. Y mis padres, porque la prioridad es los estudios, pues tú puedes ir a la iglesia domingo por la mañana, pero no puedes ir domingo en la noche, porque eso confligiría con acostarse temprano para ir a la escuela el lunes. Y así estuve por años. Así que en medio de eso, yo estoy buscando sabiduría. Sabiduría porque mi fe era cuestionada constantemente. Sabiduría porque no sabía nada del Evangelio. Si tú me hubieras puesto, Aldo, aquí tienes $1,000 y me dijeras los nombres de los 4 evangelios, no lo hubiera logrado. Si hubiera dicho, tienes $1,000,000 para que me digas en qué libro está Job, en el libro de Job, lo más seguro no lo hubiera logrado. Yo no sabía nada de las Escrituras. Lo poco que conocí del Evangelio era lo que conocí del Evangelio cuando me convertí. Cuando me convertí me dieron el mensaje sencillo: Cristo, Satanás, el diablo, el infierno, escoge tu vida. Y yo escogí. Era una fe sencilla, una fe pequeña, pero yo escogí. Y fue genuino. Yo escogí. Así que, sin ningún conocimiento bíblico, sin ni siquiera una Biblia, tuve que coger todos mis poquitos ahorros que tenía, pedirle a una hermana de la iglesia que me comprara una Biblia. $7 tenía encima para que me comprara una Biblia. Me consiguió una Reina Valera de 1909, que esa traducción, para los que conocen, es una traducción un poquito difícil, un español de España, que no tenía concordancia. Pero así, esa Biblia fue bendecida, hermano. Yo la marqué, parecía como parecía la Biblia de la pastora. Cuando yo la terminé con esa Biblia, parecía de la pastora, que está ya marcada con los colores, la Rainbow Bible. Así estaba cuando yo terminé con ella. Así que voy a comenzar con esto, hermano. Mira lo que dice. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El principio de la sabiduría comienza con esto: tener a Dios en cuenta. Una persona temerosa de Dios teme ofender a su Señor. Tiene cuidado, ¿esto será lo que Dios le agrada? ¿Será esto lo que el Señor quiere? ¿Será esto lo que verdaderamente? Una persona temerosa de Dios tiene a Dios en cuenta y Dios siempre está primero. Y ese es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Comprender de que Dios no es como nosotros. Comprender que Dios es eterno. Que Dios no aprende nada. ¿Sabe que Dios no aprende nada? Él ya lo sabe todo. Que Dios no cambia. Él es perfecto. Él no tiene que cambiar para nada. Que Dios siempre ha sido. Todo ha sido creado por Él, pero nadie lo creó. Él siempre ha sido. Que Dios no necesita a nadie, pero toda la creación depende de Él. Ese es el conocimiento del Santísimo. Conocer a Dios verdaderamente. Y el temor de Dios, eso te puede llevar lejos. Como un año de ser cristiano, vinieron, y ustedes tienen que ver, son hispanos, estoy seguro que van a entender esta experiencia. Vino y se me allegó unos testigos de Jehová a casa. Llegaron con su atalaya. Y para que no sepa, los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Okay? Testigos de Jehová, eso es otro evangelio, tienen su propia Biblia. Y tienen un montón de herejías. La más grande de ellas es de que no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen que Jesucristo es creado, como si fuera un ángel. Y se llegaron mis padres, como buenos impíos, como digo yo, pues cuando tocaron al frente a la casa, ¡oh! Aldo, te están buscando. Y yo voy, y yo hablo con los testigos de Jehová. Y yo sabía un poco de los testigos de Jehová, de lo que me habían dicho. Pero yo de verdad no sabía suficiente Biblia o conocimiento espiritual para poder defender mi fe. Y estuvimos así un rato, después ellos se fueron.
Yo después me fui al cuarto. No me atreví a levantar la cabeza. Yo dije, oh Señor, yo te he fallado. Pero si tú me das otra oportunidad, yo te prometo, Señor, que yo voy a estar listo. Y ese fue el camino cuando yo empecé a estudiar las Escrituras en serio. Porque yo iba a ser una persona que podía defender su fe. Yo iba a ser una persona que pudiera exponer las Escrituras. No era por nada mío, pero yo no iba a deshonrar al Señor de esa forma otra vez. Fue un año en lo que ellos volvieron los testigos de Jehová. Esa vez fue diferente. El mundo le gusta coger y pensar que es bien sabio, que sabe muchas cosas. Pero mira lo que dice la palabra. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Afirmó los cielos con entendimiento. La sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. En Jeremías dice, Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Mire, hermano, ¿usted sabe de dónde el mundo saca las cosas grandes? Se las tumba a Dios. Cuando fue hora de crear los aviones, ¿sabe de dónde lo sacaron? Observando los pájaros. Cuando fue hora de hacer los submarinos, se pusieron a ver a los peces. Cuando montones de invenciones, hermano, se la han sacado de lo que Dios ha creado. Y muchas cosas que Dios ha hecho, todavía el hombre no ha logrado ni se le acerca. Estamos con tanto esfuerzo con energía limpia, clean energy. Dios inventó energía limpia hace un montón de tiempo. En los primeros días de la creación dice que cuando creó las matas crean energía del sol, energía limpia. Le llamamos a ese proceso fotosíntesis. Cualquier mata que usted vea que es verde, cualquier cosa sea verde, eso es fotosíntesis. Eso es un proceso complicado, complicadísimo desde el punto de vista de ciencia, pero para Dios eso es un miqueo. Eso lo hizo en un momentito. O sea, en un día hizo un montón. ¿Sabe? El hombre todavía no alcanza. Se pasa cogiendo a ver cómo Dios hace las cosas en la creación y a ver cómo es que... Y entonces no le quieren dar crédito a Dios. No le glorifiquen a Dios. Se pongan a decir que es el Dios de evolución. Se ponen a decir que eso salió de la nada. Como si Dios... pero sacando a Dios de la ecuación. No glorifiquen. Mira, hermano. Mira usted cómo las cosas. Uno mueve la mano. Y tú dices... Usted sabe la complejidad de la mano, todos los huesos, todos los tendones, la sangre, los nervios. Todavía nosotros no logramos hacer ni siquiera un dedito. Ni un dedito logramos, ni la punta de un dedo. Pero Dios, qué maravilla. Todas las cosas que hay envueltas en esta mano, mi Dios es bien sabio. Pero el mundo no lo ve así. El mundo quiere coger y usar su propio entendimiento. Y cuando encuentran la sabiduría de Dios, no le dan la gloria a Dios. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos reconocer de que, Señor, todo el conocimiento viene de ti, toda sabiduría viene de ti. ¿Sabes? Y si yo sé algo digno de ser conocido, es que tú lo revelaste. No es la grandeza de nuestro intelecto, ni la grandeza de que tan inteligente yo soy. No. El principio de la sabiduría. Mira lo próximo que dice. En Juan 14, de 25 al 26. Estas cosas he hablado estando con vosotros Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Hay una promesa de Jesús, de Dios enseñarnos a nosotros. No importa quién tú seas, no importa cuál sea tu trasfondo, cuál sea tu educación, de qué país tú vienes. Yo tengo amistades en New Jersey que cuando vinieron al Evangelio no sabían leer y escribir.
No sabían leer y escribir. Y por la palabra, escudriñando las escrituras, tratando de leer la Biblia, Dios les enseñó a leer y escribir. No importa cuál sean tus circunstancias, a cuánta escuela fuiste o no fuiste, Dios ha dicho que por su Espíritu nos guiará a toda verdad. No es, el mundo siempre está tratando de conseguir sabiduría de cualquier lugar, robársela, como digo yo, robándosela a Dios sin darle el crédito. Sin embargo, Dios está ofreciéndola libremente por su Espíritu. Miren qué contradicción. El mundo está tratando, mira, es como alguien mirando por un cristal, tratando de ver qué puedo, como viendo en una fábrica, a ver cómo es que hacen. Así es como lo hacen. Pero nunca se meten a la fábrica a trabajar. Están como, pero el cristiano, nosotros no somos así. Dios dice, mira, yo te voy a dar de mi espíritu y te va a guiar a toda verdad. Y no tan solo eso. Mi esposa sabe que yo no recuerdo prácticamente nada. Y no es algo de viejo, es algo de joven. Yo cuando era joven todavía no. Pero el Espíritu de Dios recuerda. Yo me he sorprendido tantas veces cuando ha sido hora de defender el Evangelio, cómo el Espíritu ha dado palabra y cómo de momento de la memoria se abre como nunca. Porque el Espíritu nos recordará todas las cosas que Jesucristo ha dicho. Mira, hermano, las cosas importantes son las de Dios. Son las cosas importantes. Hay muchas personas, mire, en este mundo está lleno de gente que son admiradas normalmente por una de dos cosas. O por el dinero que tienen o por los logros que han hecho. ¿Okay? Vengan Elon Musk y ven la combinación de las dos cosas. Oh, el hombre, uno de los hombres más ricos, hasta hace un par de semanas era el más rico. Ahora es Jeff Bezos, el de Amazon. Ven estas personas, oh, qué mucho dinero tienen. Mira las cosas cómo viven, esto y lo otro. Ok, fantástico. Pero hacen unas decisiones necias. Es un desastre. Y a cada rato vino Elon Musk, cogió una compañía, ¿lo han escuchado? Twitter. Y él era muy jactoso. Era de esas personas que se cree que él hace lo que le da la gana. Y vino y ofreció un precio. Ahí por ofrecerlo. Y no se puso a evaluar la compañía. Y eso era mucho más de lo que la compañía valía. Y se trató de echar para atrás. Y la compañía dice, no, esto es una oferta, no te vas a echar. Hizo todo lo posible. Y al final tuvo que pagar. Pero, ¿por qué hizo eso? Bueno, eso fue su orgullo. Su orgullo, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, tal vez más rico del mundo en aquel momento, como quiera, su orgullo vino y cometiendo errores de negocio. Y así estas personas grandes están constantemente destruyendo sus vidas. Destruyendo sus vidas porque ellos no tienen a Dios. Ellos tienen conocimiento del mundo. Tienen conocimiento de esta vida, pero no conocen al Creador. Se creen que lo saben todo, cuando en realidad no saben nada. Ahora, este versículo en Santiago capítulo 1 se convirtió bien importante, porque yo me agarré de él, porque yo lo necesitaba. Decía, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios me dice, Aldo, tú pide. Tú pide, Aldo. Tú necesitas sabiduría, tú me la pides, yo te la voy a dar. Pero no dudes. No dudes porque yo doy. Yo he prometido que te la voy a dar. Y hermano, yo le puedo decir de que a pesar de que no tuve muchas oportunidades, yo quería ir al instituto, mis padres no me ayudaron.
Me acuerdo aquel día, ¿tú quieres ir al instituto? Pues tú ves, no hay problema. Yo estaba tan feliz, pero te lo pagas tú. Yo no tenía dinero, no tenía nada, ni dónde quedarme muerto. Entonces, como decirme, no vas a ir. Pero el Señor se encargó. Con instituto o sin instituto, a Dios no le interesaba. Porque las promesas de Dios no dicen, bueno, si vas al instituto, entonces vas a ser sabio. Si coges un doctorado en divinidad, entonces vas a ser sabio. Si te memorizas la Biblia de principio a final, entonces vas a ser sabio. No. Dice, si se la pides a Dios, dice, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela. Ahora, requiere cierta humildad, porque tienes que reconocer que te falta. Las personas orgullosas van a tener problemas con esta promesa, ¿verdad que sí? Si tú te crees que tú no te falta sabiduría, ¿verdad que como que tú no te... Va a ser difícil agarrarte de esa promesa. La humildad lleva lejos. La humildad y la sabiduría son hermanos. Porque el humilde reconoce que necesita. El orgulloso se cree que lo sabe todo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Yo conozco muchos de esos. Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuántas personas caminan y toman decisiones, compran, venden, se casan, no se casan, se mudan? Cuánta cosa hay en su vida y Dios no está en el asunto. No consultan con Dios. Y no solo consultan a Dios. Dios no es parte ni siquiera de la ecuación. Dios no es parte ni siquiera de lo que está en consideración. Hacen lo que quieren cuando quieran. Son sabios en su propia opinión. Y le digo, hermano, yo he conocido personas como esas toda mi vida. En las compañías que he trabajado, a veces en las iglesias, eso es peligroso. En tantos lugares. Y me preocupa, pero ¿por qué no se dan cuenta de que sin Dios no hay forma de salir bien? Mira lo que dice. Por eso más esperanza del necio que de él. ¿Por qué dice el necio? Porque el necio, el que no sabe, tal vez la pega tal vez tiene suerte y la pega. El que no sabe, tú sabes, imagínese un montón de palancas y solamente una es la correcta. Bueno, el necio, quién sabe, tal vez puede coger la que es. Pero Dios garantiza que el que es sabio en su propia opinión, que ese la va a coger mal. Aunque haya una opción correcta, Dios promete que el que sabe en su propia opinión, garantizado, le va a ir mal. Eso es una garantía de él. Le va a ir mal. Mejor, le va a ir, el necio sale mejor. Sería mejor ser un ignorante que ser una persona que se cree que lo sabe todo. Mejor ser una persona que de verdad no sabe. Y le digo, hermano, lo he visto entre pobres y ricos, entre hispanos y americanos. Me encuentro esto constantemente. Porque Dios no es como Dios no es el centro de su vida, Dios no tiene que ver con lo que yo quiero. Dios no tiene que ver con las decisiones que yo hago. ¿Qué hace Dios metiéndose en mi decisión? Tal vez por eso es que tenemos los divorcios que tenemos. Y los problemas con los hijos que tenemos y los problemas económicos. Y porque Dios no está metido en nada de eso. Los hemos excluido. Los sacamos de las escuelas a Dios. Así que, de momento las escuelas están matándose los unos a los otros. Los sacamos de la economía. Dios no tiene que ver nada con la economía. Y ahora tenemos más deuda. Tienen tanta deuda del gobierno, no sabe qué hacer. Los sacamos de la política. Y podemos tomar todas las decisiones políticas sin contar en Dios. Y las cosas no salen como esperábamos. Y las cosas no mejoran. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no tienen a Dios en cuenta. Ahora, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 18 al 26. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno,
nace en sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Verdad que dije que la humildad llega lejos? Para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Mira, hermano, yo a cada rato, yo me río. A mí me gusta seguir mucho diferentes páginas de internet sobre la ciencia. Y me río porque casi todas estas páginas le dan crédito a la creación a este Dios evolución. Al Dios de la Biblia no le quieren dar crédito por nada. Y estaba leyendo un artículo esta semana y yo me reía porque ellos no encontraban cómo escribir el artículo. Porque estaban hablando de las luciérnagas. Las luciérnagas, los insectos que tienen las lucecitas. Los cucuyos. Son diferentes las femeninas y los masculinos. Son diferentes. Y dicen que no hay nada en la creación, en la ciencia, que funcione como esos insectos. No, ese mecanismo, entendemos cómo es que funciona. Entendemos qué es los químicos y las cosas que están haciendo. El problema es que, acuérdate, que la evolución dice que las cosas salen de cosas más sencillas y vienen más complicadas. Pero no encuentran ningún otro animal que tenga nada que se parezca. Así que es como, querían como que hablar de la evolución en el artículo, pero no había con qué ponerlo, porque es único. Porque mi Dios no hizo evolución. Vino un día y dijo, me gusta, esta es una buena idea. Hizo la luciérnaga. Y hay montones de cosas en la naturaleza que los científicos se quedan así como que, ¿cómo salió eso con la evolución? Eso es lo que dice ese 1 Corintios. Dios coge a los sabios y los tiene. ¿Tú te crees que tú sabes gran cosa? ¿Tú te crees que lo sabes tanto? No, tú no sabes nada. Por cuanto sacaste a Dios de la ecuación, no sabes nada. Y así constantemente, hermano. Constantemente. El mundo sale de que lo resolví. Y si tú no ves a Dios en el asunto, si tú no ves el temor de Dios en esas personas, chequéalo 2 veces. Chequéalo 2 veces, porque la sabiduría de la Biblia dice que viene de Dios. La capacidad de hacer buenas decisiones viene de Dios, no viene de los hombres. Los hombres constantemente, mire hermano, usted sabe, lo triste es que la gente termina su vida y están en el lecho de muerte y ven una vida perdida. ¿Por qué? Porque vivieron todo para lo temporal. Si tú no has vivido para que en ese momento tú das cuenta de lo que dice Salomón en Eclesiastés, que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, que días que no tengan contentamiento. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese momento, tu consuelo va a ser vivir para lo eterno. Vivir para lo eterno. Y mi recompensa me está esperando. Pero si todo lo que viví fue para lo temporero, perdí una vida. ¿Y tú sabes lo que pasa? No tienes otra. No tienes otra. Si portaste tu vida, no tienes otra. Ahora, voy a testificar algo aquí. Esto va a ser raro, pero yo creo que aquí muchos hermanos me van a comprender porque esto no me pasó nada más a mí. Pues yo voy y recuerda, hermano, yo no me he criado en el Evangelio, yo no sé nada. Yo no sabía que había tal cosas como música cristiana. Entonces, cuando lo averigüé, mira, música cristiana. Ignorante, hermano, yo no sabía nada. Pues yo voy a un lugar que le llaman la librería cristiana. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha ido a una librería cristiana antes? Yo creo que la mayoría de aquí han ido a una librería cristiana. Y si no han ido, por lo menos la han pasado por el frente. Parece que es un lugar lleno de cosas buenas. Lleno de escritos de autores cristianos y venden Biblias. Y, qué fantástico. Pero hay un problemita. Cuando yo voy a la librería cristiana, yo veo, yo empiezo a ver los libros que están, esto como que no se ve bien. Y yo empiezo a ver los títulos, Señor, esto de verdad es tuyo.
Y no me tomó mucho tiempo darme cuenta que no todo lo que está en la librería cristiana es cristiano. Y eventualmente me di cuenta que las casas publicadoras cristianas no parece que son muy sólidas en determinar qué es lo que es bueno y lo que es malo. Cualquier persona que tenga nombre escribe un libro, lo publiquen y la librería cristiana, esto es de casa publicadora Betania, lo que sea, y aquí están. Voy a estar en la universidad. Esto pasó así, lo voy a decir exactamente así mismo pasó. Cogió vino, y esto fue un error, quiero aclarar un error. Esto fue un error sin intención. Pero nos habían regalado, en el ministerio de la universidad, cristiana de la universidad, nos habían regalado como 12 libros, ¿okay? de un cristiano prominente. Y el presidente de la asociación, mira, lleva tanto tiempo ahí, los repartió. Y yo como buen cristiano, qué fantástico, yo me pongo a leerlo. Y yo veo que el autor está haciendo un argumento. Yo estoy muy pendiente a ver, estos son tus argumentos, ¿cuáles son tus soluciones? Porque me estaba pendiente de que no los había dado. Como en la página 92, ¿me acuerdo? Paquiti. Y yo digo, esto no es cristiano. Esto es nueva era, esto es confesión positiva, esto es por ahí para abajo con herejía. Y dije, esto es una blasfemia. Yo voy al otro día al presidente, ¿tú leíste esto? Él se le produjeron los ojos así. ¡Ah! Y después busqué a todos los que le había... Mira, suelta eso, no es una porquería. Yo cojo y voy a la librería cristiana local que estaba más cerca de la universidad. Y yo veo ese libro. Y yo vengo y le enseño. Gente, yo llamo a la manager. ¿Usted conoce? Sí, este libro es un autor conocido. Ok, me la abro el libro, le busco la... ¿Y usted sabe lo que dice este libro? Ya se quedó. Y los ojos se le pusieron... ¡Ah! Lo cogió todo y lo sacó. Pero, ¿qué es lo que me dicen? No estaban discerniendo. Esa gente que estaban los managers, esa gente no, sencillamente publican y venden. Ahora, yo soy un cristiano joven y esto me representa un problema para mí. Porque yo no tengo buenos maestros. Esa iglesia que les dije caminando, no era, gloria a Dios que tiene una iglesia, me dio un lugar donde congregarme, amén. Pero en cuanto a hacer una buena iglesia de doctrina, estaba flojita, ¿sabes? Pero eso era lo que había, hermano. No es que yo no tenía, esto no era como un buffet, que tú escoges lo que tú quieres, tú sabes, eso es todo lo que había. Pues, y yo, Señor, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y el Señor me dio a mí algo y lo voy a compartir con ustedes. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Y Dios me enseñó algo. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer esto, pero yo le voy a decir que esto sí me fue de bendición. Yo averigüé algo y eso fue el Señor quien me lo enseñó a mí. Yo estaba en una sección, había unos libros de unas personas que habían muerto ya como 100 años atrás. Se llama Andrew Murray, el autor. Era un misionero en Sudáfrica. Y el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre mí. Y yo dije, wow, Señor, ¿tú de verdad quieres que yo lea esto? Ok. Me acuerdo que conseguí 2 libros de él. Me los llevé a casa, fueron fantásticos. Y yo dije, me quedé pensando, pero esto está tanto mejor que estas cosas que están hablando, están tratando de promover y nadie lee estos libros. Y aprendí que esa sección es los clásicos. Las librerías cristianas tienen un lugar donde estaban los libros que se conocían como los clásicos. Las cosas que tal vez fueron cientos de años que se escribieron. John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, D.L. Moody, los grandes del Evangelio, muchos del siglo XIX. Y son tanto tiempo que sus escritos están en circulación que ya no tienen derechos de autor. Cualquiera, tú lo puedes buscar por internet, los puedes leer si tú quieres de gratis.
Y yo dije, esa gente, y dije, porque la palabra, acordé la palabra que decía, la palabra, en los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y decía, estas personas, después de han pasado 100 o más, algunos más, cientos de años, y todavía siguen imprimiendo sus escritos. Estas personas tienen que tener algo. Y yo creo que es mucho mejor que el zángano está hablando de Irak y Saddam Hussein, la Gran Babilonia. O sea, cuando el hermano estaba hablando en su mensaje de cuando estaba en el año 2000, la gente pensando que venía Cristo, yo me acordé, salieron una de libros sobre ese tema, que la mitad era mucho. Miren, eso fue, las ideas que ustedes estaban forradas con cosas y de avenida, el 666. Y así como vinieron todos esos libros, vinieron y se fueron y todos se olvidaron. Pero esos libros los han seguido imprimiendo. Y prácticamente todos han muerto. Yo creo que de los más jóvenes serían tal vez de la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom y Watchman Nee. O sea, prácticamente todos han muerto y por muchos años. Y casi todos los escritos de ellos están en dominio público. Significa que no hay dinero para hacer, no van a hacer casi dinero porque es dominio público. Pero con todo eso, hermano, con esa gente fue que yo aprendí. Yo me dediqué a estudiar a eso, que habían caminado con eso. Yo no pude caminar con ellos en persona, pero yo leí su biografía, yo leí sus escritos, yo estudié lo que habían dejado. Y yo averigué por qué después de tanto tiempo todavía se seguía leyendo. Y le digo, hermano, yo fui tan exagerado con esto, que había un hermano que sabía que si la persona estaba viva, yo no leía un libro. Entonces, hay un hombre que fue el que fundó Christian Prison Ministry, se llama Chuck Colson. Un gran hombre de Dios, quiero aclarar. Y yo tenía un gran amigo que trabajó con él en ese ministerio. Y él escribió un buen número de libros. Cuando Chuck Colson murió, me dijo, mira Aldo, ya se murió, ahora puedes leer los libros. Ahora puedes leer los libros de él. Estás autorizado. Y yo dije, tú eres un bandido. Pero esa era la verdad. ¿Y por qué yo hice eso? Porque yo no sabía. Yo me encontré unos cuantos libros con herejía que yo no sabía. Me tomó tiempo determinar, oye, esto no está bien. Esto como que no me cuadra. Pero como yo no sabía, como mi conocimiento bíblico era tan pobre, yo quería aprender. Pero el Señor se encargó de mí y me llevó a un lugar. Era chiquitito, nunca estaba al frente, nunca eran los bestsellers, nunca eran de gran venta, pero era un cantito. Ahí estaba Ian Bounds, ahí estaba, podías conseguir los escritos de Lutero, podías conseguir de John Wesley, de George Whitefield, gente, cientos de años, siempre gente que estaba, pues la guerra, miren gente que escribió durante la guerra civil. ¿Sabes? Pero Dios, ¿por qué todavía seguimos? Porque Dios estaba con ellos. Mira, hermano, yo voy a decir un secretito. Nuestro concilio no voy a meter en todos los detalles, pero nuestro concilio tiene muchas, es como una versión en español del concilio americano, Assemblies of God. ¿Okay? Tenemos algo de eso. O sea, nosotros cogimos básicamente el concilio de Medellín cogió los actos de fe de Asamblea de Dios y los cogimos, literalmente los traducimos y eso es MI. Y el MI, las Asambleas de Dios cogió sus hechos de creencia de los metodistas. Y el que fundó los metodistas es John Wesley. Yo puedo leer de dónde es que vienen las cosas que nosotros creemos y qué es lo que está detrás. No es solamente decir creemos en un Dios trino, no. De por qué decimos que creemos en un Dios trino. Yo pudiera John Wesley averiguar, ok, por eso es que decimos esto. No solo decir creemos de que solamente la salvación es por Jesucristo, por la fe a través de la gracia. No, yo puedo chequear y ver John Wesley exactamente qué fue, por qué él decía eso.
Y les digo, hermano, me fue de bendición. Ahora, yo no voy a decir a ustedes que usted tiene que hacer eso. Porque precisamente lo que estoy diciendo a ustedes es de que Dios, cualquiera que sean tus circunstancias, no importa, Dios se la va a arreglar. Esas eran las circunstancias mías, las que yo tenía en mi vida. Yo no estoy diciendo que tienes que leer a John Wesley, Charles Finney o a ninguno de estos. Lo que sí te tengo que decir es de que lo que necesitas es el Espíritu de Dios. Y si está alguno falto de sabiduría, pídala. Que cualquiera que sea tu circunstancia, Dios ha dicho de que Él se las va a encargar. O sea, Dios vio mis circunstancias y se las arregló. Y se las arregló. Y conozco muchos testimonios así. Diferentes circunstancias. Algunas mucho más difíciles que las mías. Y no importaba. Mire, precisamente, la Biblia enseña que en el libro de los Hechos, uno de los testimonios más poderosos era cuando Pedro estaba hablando y Juan estaba hablando y decían, ¿de dónde esta gente aprendió estas letras? ¿De dónde esta gente aprendió lo que saben? Bueno, estuvieron en la Universidad de Jesucristo, caminando con él 3 años. Eso es lo que estaban. Y quiero un chiste. Es muy posible que ellos todavía no sabían leer y escribir. Porque si tú chequeas en ese tiempo todavía, eso en aquel tiempo, no, eso era un conocimiento particular. Y tú quieres una carta, tú tienes que conseguirte un escriba. En lo más seguro, el único que sabía tal vez leer y escribir era Mateo, porque él era el recolector de impuestos, tú tienes que poder leer las cuentas. Y tal vez Lucas era el otro. Pero Lucas no era de los 12. Pero Lucas estoy seguro que sabía. Pero el asunto es de que ¿qué uso era para un pescador leer y escribir? Pero eso no importaba. Era más sabio y conocía más de Dios y de las Escrituras que los que habían estado toda su vida estudiándolas, porque caminaban con el Señor. Y eso les quiero que entiendan. No necesitan ir al instituto. Mira, mis hijos los 2 fueron al instituto. Fue una bendición, lo logramos. Dios suplió los medios, las finanzas. Y el segundo me costó el doble de lo que me costó el primero. El mismo instituto me dobló el precio. Y quiero aclarar algo. No todo lo que estaba en el instituto era bueno. Pues ya yo estaba al día. Cuando voy y mi hija me llega, me trae todos los libros. Mira, papá, estos son los libros del semestre. Yo los leo, y de momento cogí uno, solamente leo el título. Le dije, esta cosa no existe. Eso es lo que todo... Y cuando mi hija empieza a leer el libro, efectivamente, y de esto yo tengo que hacer un reporte, papi. Yo no sé cómo... Eso se le hizo bien difícil. Yo dije, mira, tú di lo que dice el autor. Tú cita al autor, pero tú no dices que esto está bien. Si te preguntan qué dice la Biblia, tú dices lo que dice la Biblia, pero esto que dice el autor, esto es un disparate. Porque eso es otro de esos libros, como dije. Otro de estos de libros que no se han molestado, ni siquiera en el Instituto Bíblico, se molestaban a verificar adecuadamente si esto era correcto. Así que no porque se crea que usted va al instituto automáticamente, no, aún en el instituto tiene que tener las antenitas bien arriba y discernir, esto es del Señor o no es del Señor. ¿Sabe? Esos son algunos de mis autores. Casi ninguno de ellos estaba en la parte del frente de la iglesia cristiana. Todos estaban atrás. Y eso sí le voy a decir, el Señor usó eso. Es verdad de que casi todo eso que tú ves está en inglés. Pero tú sabes otra cosa. Como son clásicos, muchos de ellos también los tradujeron al español. Mi esposa leyó después muchos de ellos. Así que no por eso, no se crea, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios. Mi esposa, su libro favorito es precisamente de ese primer autor que Dios me llevó, Andrew Murray. Fue el primero. El ministerio de la oración intercesora, el libro favorito de mi esposa. Han pasado ya más de 30 años, todavía es su favorito. O sea, pero me acuerdo un día, estaba en la universidad, y yo había leído ya como, ese autor, Andrew Murray, escribió como más de 300 libros.
Eran muchos libros devocionales, ¿sabes? Como que los fundamentos del cristianismo. Y me acuerdo que Dios me dijo, estaba en la universidad y me dijo, Aldo, cuando tú termines con Andrew Murray, tú vas a leer a Charles Finney. Y yo, ¿quién es ese? Bueno, no así. Yo me pregunté, ok, pero yo no sé quién es Charles Finney. Cojo y le pregunté a otro que se veía mucho más de Biblia que yo. Mira, el Señor me dijo esto. ¿Quién es ese Charles Finney? Él se echó a reír, porque él sabía quién era. Charles Finney es el evangelista más grande de la historia americana, conocido uno de sus grandes teólogos. Durante el siglo XVIII-XIX se ganó 500,000 de personas sin tener medios de comunicación en masa. Tenía prensa solamente. Si usted quiere leer algo extraordinario, hacer la biografía de Charles Finney, una bendición grande. Pues yo dije, ¿quién es? Pues yo voy a la Biblia cristiana. Voy a mi sección favorita. No hay nada de Charles Finney. Yo busco por todo lugar una Biblia cristiana grande. Y yo, aquí no hay Charles Finney. Ok, Señor. Pasaron unos cuantos meses, como 4 o 5 meses. Pero el Señor sabía lo que venía. Como los 4 o 5 meses, de momento estaba cuanto libro se pudiera imaginar de Charles Finney. Y yo, ¿pero qué fue esto? Sin saberlo yo, una casa publicadora, recuerda, ya está dominio público, cogió cuanto escrito había de Charles Finney y cogió y los republicó. Y de momento de no tener nada, tenía tanto que no tenía el dinero para comprar todo lo que había. Me acuerdo que mi pastor en aquel momento se volvió loco. ¡Mira! Y me dijo, mira lo que encontré. Porque a él también le gustaba. Mira. Y yo, ay, Dios mío. Y ya en aquel tiempo ya había salido de aquella primera iglesia. Estaba en una iglesia muchísimo mejor. Mi pastor era un gran hombre de Dios en aquel momento. Pero le voy a dejar con esto último, hermano. Este hombre, si ustedes lo conocen, es Leonard Ravenhill. Y es muy conocido porque ha escrito un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Ella está con el Señor. Pero era conocido como un gran evangelista de fuego, es como un David Wilkerson. Muy buen amigo de David Wilkerson. Él dijo, hombres inteligentes caminaron sobre la luna, hombres atrevidos caminaron sobre el fondo del océano, pero los hombres sabios caminan con Dios. Aleluya. ¿Sabes? Dios, no importa cuál sea tu circunstancia, si tú reconoces que tú necesitas sabiduría, Dios se la va a encargar. A mí no me importa qué edad tú tienes, cuáles sean tus niveles de educación, lo que tienes o no tienes, si fuiste instituto o no fuiste instituto, si tu iglesia es buena o es mala, si tu pastor es de palabra o no es de palabra, que si estás en un lugar bueno o malo. Mira, hermano, conozco testimonios de una mujer. Cada un testimonio está de Corrie ten Boom. Y ella cogió y logró entrar dentro de uno de los países que estaba bajo el control de comunistas. Creo que fuera Polonia. Y cuando fue, se encontró una mujer que prácticamente con un tipo de distrofia muscular. Y lo único que podía mover tenía era el dedo. Que no, todos tenían las manos así, pero tenía un dedo. Y podía hacer así. Y esa mujer, a pesar de su condición física, ella sabía muchos lenguajes. Era una de esas mujeres educadas. Pero su condición, esto era lo que tenía. Y tenía una maquinilla al frente. Y cuando Corrie ten Boom la fue a ver, dijo, pero ¿qué pasa? Vamos a orar por sanidad. Y el esposo dijo, no oren por ella. A nosotros no nos molestan. Nadie nos viene a molestar porque cuando la ven a ella, la gente de los comunistas no le hacen caso. Pero con ese dedo que ella tiene, ella va tecla por tecla. Y tenía una colección de libros evangélicos. ¿Ok? David Wilkerson, Watchman Nee, los clásicos. Y él ya iba con dedo por dedo traduciéndolo a los diferentes lenguajes. Y decía que levantaba así su dedo, así alabando al Señor. De momento paraba y seguía. Y el esposo le movía las páginas. Y ella iba dedo a dedo. Mira, hermano, cualquiera que sea tu circunstancia, Dios se las arregla. En otro libro, God Smuggler, hablaba de cómo en Rusia había gente orando. Porque en Rusia, cuando el comunismo se apoderó de Rusia, las Biblias se pusieron prohibidas. Tener una Biblia en Rusia eran 15 años de cárcel. Había gente orando, oh Señor,
Muchas iglesias cogieron la Biblia y las rompieron en cantos. Y una iglesia tal vez tenía una hoja de la Biblia. O una escuela, porque si te consiguen con una Biblia completa, te pueden meter preso. Y este hermano tenía tantos testimonios de gente que de momento se aparecían. Cristianos encubiertos habían estado orando, clamando a Dios por una Biblia. Y como Dios lo dirigía, vete a tal lugar, vete a tal casa, toquen esa puerta. Y dice, tú sirves al Señor. Y es todo asado, métete adentro. Como tú sabes lo peligroso que es decir eso. El Señor me ha dicho que te tengo puesto para ti. Y le traigo una Biblia, no lo podían creer. No importa cuál sean tus circunstancias, y conozco testimonios de igual forma en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, en China. No importa cuáles eran sus circunstancias, Dios allegaba porque esa gente clamó por sabiduría, porque querían conocer a Dios y Dios se las arregla. Por su espíritu, hermano. Mire, cuando yo me acuerdo, yo no sabía gran cosa. Mire, hermano, yo no sabía nada. Pero yo leía el libro de Isaías y yo no lo comprendía. Y lloraba. Yo, Señor, yo no entiendo. Y yo leía. Y yo no entiendo, Señor. Y me acuerdo, lloré 7 veces. Y a la 7ª vez, me acuerdo como ahora, yo lo entendía como si hubiera ido, si me lo hubiera enseñado en seminario, o sea, todo lo entendía. Había un chorro de símbolos, yo sabía todo lo que significaba. Y decía, Dios me dio a entender. Mira, hermano, no es fácil, yo soy honesto, la Biblia no es un libro fácil. Pero si tú conoces al autor, es bien diferente. Si tú conoces al autor de la Biblia, es diferente. Dios tiene un compromiso con su pueblo. En el pueblo de Dios no se supone que haya falta de sabiduría, porque Dios la ha prometido. ¿Okay? Señor, hermanos, con esto los dejo.